Qué alegría estar con ustedes de nuevo. Los invito a que continuemos estudiando juntos el Sermón del Monte. Abrir sus Biblias, por favor, en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18. Así dice el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Es cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje es el final del primer viaje de nuestro Señor Jesús por Galilea. Nuestro Señor Jesús hizo 3 viajes por Galilea. Estamos en el final del primero de estos viajes. Regresando del viaje por Galilea a Capernaum, ya ha escogido sus 12 discípulos. Se ha hecho muy famoso porque ha ido por todas partes destruyendo el mal. Recuerden que el Señor Jesucristo es el gran destructor del mal. Él es el hijo de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente. Así que cuando Él sana a un enfermo, limpia a un leproso, expulsa a un demonio, le da de comer a la gente milagrosamente, Él está destruyendo el mal, mostrándonos lo que va a hacer luego en la cruz. Se ha hecho muy famoso porque nadie como Él es el gran destructor del mal. Y como se hace famoso, lo siguen grandes multitudes y a todos los invita a entrar a su reino. Dice: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el elemento más importante del contexto de nuestro pasaje es la disputa que desde temprano Él tiene con los fariseos. A este momento de su vida, Él está cumpliendo con esta disputa Génesis 3:15. Génesis 3:15 es el versículo más importante de la Biblia. Los fariseos son los hijos de la serpiente y el Señor Jesucristo es el hijo de Eva. Y en medio de esa disputa entre estos dos polos, Jesús da su sermón del monte. Y por eso decimos que el sermón del monte es un discurso totalmente polarizado. Totalmente polarizado. Y a nosotros, en este momento, estamos en la tercera parte del sermón del monte. La primera parte del sermón del monte son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una sección del sermón del monte totalmente polarizada, porque nos muestra el carácter de los dos polos. Por un lado está el carácter de los fariseos. Los fariseos son altivos de espíritu, son ricos. Y Jesús les dice: ay de vosotros ricos, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros de los que os alegráis, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis nuestra recompensa. En cambio, el carácter de los hijos del reino dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Y si usted mira todas las bienaventuranzas, Él describe en un polo a los hijos del reino y en el otro polo el carácter de los fariseos. O sea que la primera sección, las bienaventuranzas, está totalmente polarizada. Pero la segunda sección del Sermón del Monte, en la segunda sección del Sermón del Monte, el Señor Jesús muestra que la enseñanza de los fariseos sobre la ley de Moisés es equivocada. Los fariseos decían: para violar el mandamiento de Moisés que dice no matarás, es necesario que usted asesine a alguien. Y Jesús dice: no, con solo hablarle palabras duras con ira, ya lo asesinó. Entonces noten, la primera sección está polarizada, la segunda sección también está polarizada, que es la corrección que Jesús hace de la enseñanza de los fariseos sobre la ley de Moisés en 6 puntos. Pero la tercera sección, que es donde está nuestro pasaje, también está polarizada.
¿De qué trata esta tercera sección? Trata de los deberes de la vida de piedad. Los fariseos tenían un mal carácter, los fariseos tenían una mala enseñanza de la ley de Moisés, los fariseos tenían una práctica equivocada en los deberes de la vida piadosa. ¿Cuáles son esos deberes fundamentales de la vida piadosa? 3, la limosna, la oración y el ayuno. Y cuando el Señor Jesús toca ese tema de los deberes de la vida piadosa, esta tercera sección también está polarizada. ¿Por qué? Porque los fariseos practican esos 3 deberes severamente afectados por el yo. Y como vimos el domingo anterior, el Señor Jesucristo vino a dar muerte al yo. Vean conmigo el capítulo 6, versículo 1. Dice: guardaos de hacer vuestra justicia o vuestra limosna delante de los hombres. Noten ahí, es una limosna poderosamente afectada por el yo, para ser vistos de ellos. El yo es el que busca ser visto. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Los fariseos practicaban así sus limosnas para ser vistos de los hombres. Esta es una limosna severamente afectada por el yo, pero Jesús vino a destruir el yo. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Los fariseos practicaban no solamente una limosna severamente afectada por el yo, sino la oración de los fariseos era severamente afectada por el yo. Verso 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. De nuevo el yo, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero Jesús vino para dar muerte al yo. Verso 6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Jesús vino a dar muerte al yo. El Padre nuestro que es el modelo de oración, en este contexto debe ser entendido como una oración poderosamente asesina del yo. El Padre nuestro es una oración poderosamente asesina del yo, porque ¿cómo comienza la invocación? Padre nuestro, no dice Padre mío, el yo, Padre mío, no, Padre nuestro, que estás en los cielos. Los cielos representan lo alto, lo grande, lo sublime. Nuestro Dios es grande, nosotros pequeños. Santificado sea tu nombre, Él es santo. Yo soy un pecador y peco todos los días. Venga tu reino. El Padre nuestro nos enseña que nuestra vida debe estar centrada en el reino de Dios y no en el yo. Hágase tu voluntad, no la mía. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nosotros somos criaturas débiles que dependemos todos los días de Dios para el sustento. No nos metas en tentación. Si nos metes en tentación entregándonos a Satanás o en pruebas por nosotros mismos, nunca podremos resistir porque somos muy débiles y no sabemos qué tan débiles somos. El Padre nuestro asesina el yo, el Padre nuestro destruye el yo. Líbranos del maligno, líbranos del mal. El diablo es más fuerte que nosotros. Y si nosotros no recibimos la ayuda de Dios, el diablo nos va a destruir. Nosotros somos como ovejas. La oveja no tiene un cuerno para herir al diablo, ni patas lo suficientemente fuertes para correr más rápido que él. ¿Cuál es la única opción de la oveja? Ve, llorar y gritar para que su pastor la socorra. El Padre nuestro es una oración totalmente humillante. Perdona nuestras ofensas. Oh, qué humillación. Todos los días pecamos contra Dios. Y a veces nos ofenden a nosotros y nosotros no queremos perdonar a los que nos ofenden. ¿Y por qué no queremos perdonar a los que nos ofenden? Porque el yo está demasiado elevado. Así el Padre nuestro es una oración
totalmente humillante que asesina al yo. Y en ese orden de ideas llegamos al punto final de esta sección, que es el tema de nuestro versículo, el ayuno. En el caso del ayuno es igual. Los fariseos practicaban un ayuno severamente afectado por el yo, y Cristo vino a destruir el yo. ¿Cuál es el tema de nuestro texto esta noche? El tema es: Jesús corrige el ayuno egocéntrico de los fariseos y enseña un ayuno no afectado por el yo. Es muy sencillo. Y lo que Jesús da en su pasaje son básicamente dos cosas. Primero, la prohibición de un ayuno afectado por el yo, verso 16, y en segundo lugar, la recomendación para lograr un ayuno no afectado por el yo, en los versos 17 y 18. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I después de Cristo, pero esta enseñanza sobre el ayuno es para todos los siglos en la historia de la iglesia. Veamos en primer lugar la prohibición de un ayuno afectado por el yo, verso 16a. Dice: cuando ayunéis, paremos ahí, cuando ayunéis, noten que el Señor no manda a ayunar. Él no está diciendo ahí, ustedes deben ayunar, dice, cuando ayunéis, es decir, Él está presuponiendo que nosotros vamos a ayunar. Él está presuponiendo que nosotros vamos a ayunar. La pregunta que sigue es: ¿qué es ayunar? Ayunar es privarse del alimento físico para dedicarse a la oración y la búsqueda de Dios en un asunto complicado, en una situación difícil. Algunas personas le preguntan a uno: pastor, ¿abstenerse de tener relaciones íntimas es ayunar? No, ayunar es solo abstenerse de comer alimentos, eso es ayunar. Y la pregunta que sigue es: ¿cuándo debemos ayunar? Si usted revisa todo lo que la Biblia dice del ayuno, desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a dar cuenta de que el ayuno debe ser practicado de manera ocasional. No es una cosa regular, no es una cosa cotidiana. Debemos ayunar solamente cuando estamos en una gran aflicción, en una lucha, en una gran lucha de cualquier tipo, en algún peligro o emergencia, buscando la protección de Dios. Cuando nos ha ocurrido una catástrofe y estamos lamentando mucho lo que ha ocurrido, hasta se nos quita el hambre espontáneamente. El ayuno es para eso, para suplicar socorro, para enfrentar una gran lucha, para pedir protección por un peligro, para salir de una emergencia, para lamentar algo, para mostrar o buscar arrepentimiento. Para mostrar, si lo tenemos, el arrepentimiento, ayunamos, o buscar arrepentimiento si vemos, los pastores a veces vemos que las personas vienen, nos confiesan algo y vemos al que pecó tranquilo como una lechuga. ¿Cómo así, hermano? Usted me está, o hermana, usted me está diciendo que abortó y está así de tranquila. No, hombre, ese descaro. Ayune pidiendo a Dios que le dé arrepentimiento. Entonces, el ayuno es para eso, para buscar o para mostrar que tienes arrepentimiento, o para buscar el favor de Dios en un asunto importante, o para buscar la dirección de Dios, como por ejemplo cuando vamos a elegir un pastor. Elegir un pastor es de tal envergadura, de tal importancia en la vida de una iglesia, que no podemos elegir un pastor sin ayunar. Debemos ayunar para elegir un pastor. Entonces noten ustedes que no es algo rutinario, es algo especial. El Antiguo Testamento ordena ayunar solamente una vez al año, en Levítico 16, en el gran día de la expiación. Pero los fariseos habían hecho una rutina de cientos de ayunos al año. Es más, la rutina de los fariseos tenía 2 ayunos por semana. Los fariseos ayunaban 2 veces por semana y ojo, qué casualidad, esos 2 días eran los días en que los campesinos venían a la plaza a traer sus mercancías, a comprar y a vender. Y los fariseos aprovechaban la llegada de la gente a la ciudad para montar su show sobre el ayuno. Mostrar, entonces sigue diciendo el Señor, cuando ayunéis, no seáis austeros, es decir, se vestían de una manera especial para que la gente reconociera que estaban ayunando.
como los hipócritas. Un hipócrita es un actor, porque ellos demudan, es decir, cambian la apariencia de sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Algunos de estos fariseos se teñían la cara con cenizas para mostrar a los hombres que ayunan. Dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces noten ustedes esa expresión, para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Qué está ahí metido? El yo. ¿Qué está ahí metido? El yo. Entonces Jesús dice, no sean como ellos, porque ellos quieren mostrarse, ellos quieren exhibirse. Y dice allí el Señor Jesús, entonces ustedes deben ser diferentes, para mostrar a los hombres que ayunan, eso es el yo. Pero verso 17 dice, pero tú, y ahí vemos el contraste entre los fariseos que promueven el yo y los hijos de Eva, los hijos de Cristo, que promueven la muerte al yo. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, es decir, bien peinadito, bien lavadito, lava tu rostro, no pongas cara de tragedia. Cuando estés ayunando, que te vean común y corriente, que nadie sepa que estás ayunando. Y aquí viene la otra palabra clave que hace el contraste en el verso 18, para no mostrar. ¿Qué quieren hacer los fariseos dominados por el yo? Mostrar. ¿Qué debemos hacer los hijos de Cristo dominados por Cristo? Negar el yo, morir al yo, no mostrar. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. Es decir, el ayuno es algo secreto, algo privado, aunque también hay ayuno congregacional. Muestra a tu Padre que estás ayunando, y tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que cuando tú ayunas y lo haces de todo corazón, con una motivación correcta, con un corazón correcto, y lo haces escondiéndote, no mostrándote, sino en privado para agradar a tu Dios, eso que haces será visto por Dios, será recompensado por Dios. Dios te visitará en el tiempo del ayuno y te ayudará a sobrellevar la situación difícil que estés enfrentando. Te ayudará tú le estás pidiendo dirección, Él te guiará. Él vendrá a ti, Él te visitará, porque Dios visita al que está ayunando cuando Él lo hace de forma correcta. Dice la Escritura, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así es entonces la esencia, esta es la esencia sobre el tema del ayuno. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones que podemos tener de este pasaje a nuestras vidas? Muy sencillas y para la iglesia del Señor Jesucristo. En nuestros días, muchas iglesias tienen 2 ayunos por semana. Muchas tienen 2 ayunos por semana. No sabemos si esos ayunos tienen motivaciones adecuadas. Lo que sí sabemos es que las personas que asisten a estas iglesias llegan a considerar que si otra iglesia no tiene 2 ayunos por semana, no es de buena doctrina. Y eso es un gravísimo error. Porque el ayuno no es algo rutinario. Pueden haber momentos en que una iglesia decida tener 2 ayunos por semana. Puede haber una razón adecuada. Pero si una iglesia tiene hace 20 años 2 ayunos por semana, y porque otra iglesia no tiene 2 ayunos por semana, está juzgando equivocadamente si llama a esa iglesia que no es de sana doctrina, porque no ha institucionalizado 2 ayunos por semana. Todo eso depende de las motivaciones o situaciones que la iglesia esté viviendo. Entonces hay que tener cuidado con juzgar a otras iglesias por el tema del ayuno, o que ellos nos juzguen a nosotros por el tema del ayuno. Nosotros, por ejemplo, acá hemos ayunado en la elección de un pastor y hemos ayunado en situaciones de emergencia. No lo hacemos muy frecuentemente porque, gracias a Dios, muy frecuentemente no tenemos situaciones de emergencia. Pero cuando las tengamos, vamos a ayunar. Cuando las tengamos, vamos a ayunar. En nuestros días, algunos otros ayunan para recibir poder para hacer milagros. Esa es una motivación equivocada para ayunar. En nuestros días no hay obradores de milagros. Sí hay milagros, pero no hay obradores de milagros. Dios puede usar la sencilla oración de un creyente común y corriente para hacer un gran milagro. Pero algunos ayunan para que Dios les dé el poder para ser obradores de milagros, lo cual es incorrecto.
Otros ayunan para recibir revelaciones directas de Dios. También es una motivación equivocada. Hoy en día no está dando Dios revelaciones directas. Dios nos está enseñando a conocerle y su voluntad a través de la Santa Escritura. Entonces, ayunar para recibir revelaciones directas de Dios es un error. Y algunos están ayunando hoy para ser súper santos, pero detrás de ese deseo de ser súper santos está la misma motivación de los fariseos, que los demás los reconozcan como súper santos. Entonces, de nuevo, el ego está allí y debe ser destruido. Otros ayunan para cambiar la voluntad de Dios. Otros ven el ayuno como un pulso con Dios. Si yo ayuno 3 días, 5 días, 7 días o un mes, voy a lograr que Dios haga lo que yo le pido. Y eso es imposible. La voluntad de Dios no puede ser cambiada por el ayuno. El ayuno lo que hace es llevarte a la presencia de Dios en un momento de urgencia, y Dios en su misericordia viene y te visita, sacia tu alma, consuela tu alma, guía tu alma, te da fuerza, y Él casi nunca quita la situación difícil por la cual estás ayunando. Antes la establece, la afirma. El ayuno casi nunca obra en el brazo de Dios. El ayuno obra en ti, y Dios te prepara para seguir soportando, te da mayor gracia. El ayuno es un medio de gracia. Con el ayuno tú visitas la morada del Altísimo, lo invocas y Él abre de par en par su trono. Llegas a su presencia en medio de angustia, dolor, desesperación, buscando su dirección, y Él viene para estar contigo allí. Por eso el ayuno no es un asunto de exhibicionismo, es un asunto de intimidad muy profunda con Dios, no de exhibicionismo. Entonces Él está ahí contigo. Algunas personas ayunan en días de trabajo. Declaran el ayuno y se van a trabajar, y trabajan 8 horas diarias en una maquinaria o en un trabajo fuerte, y llegan por la noche a orar. Hermanos, eso es una forma equivocada de ayunar. Usted cuando ayuna no puede trabajar. El trabajo es orar. El ayuno es oración. No todas las oraciones son ayuno, pero todos los ayunos son oración. Si no hay oración, no hay ayuno. Si usted proclama el ayuno y se va 8 horas a su empresa, trabaja como loco y llega fundido y se queda dormido mientras ora, eso no fue nada. Usted no hizo nada. Usted declara ayuno y ayuna un día en que no se mueve de su casa y se dedica profunda y abundantemente a la oración. Ayuno sin oración no existe. El ayuno es oración. Ahí es donde Dios viene y te visita y cambia tu corazón. El ayuno fortalece tu alma. De todo ayuno saldrás fortalecido. Si la motivación es piadosa, correcta, si la práctica del ayuno es correcta, y si tu oración está correcta y estás en la presencia del Señor todo un día, saldrás fortalecido. Saldrás fortalecido, vivificado, podrás enfrentar la situación que estás viviendo. Dios no cambiará su voluntad, Dios te cambiará a ti. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno te cambia a ti, no su voluntad. Porque Dios, por medio de la dificultad por la cual está haciéndote ayunar, está haciendo una gran obra dentro de tu corazón. Y eso es lo más importante. Hermanos, nosotros en este momento no tenemos muchas razones para ayunar. Bendito sea el Señor, que estamos viviendo unos tiempos muy buenos. Pero estos tiempos buenos no van a ser siempre. Muy pronto vendrán los grandes enemigos de Cristo, los progresistas. Los progresistas hoy en día son el grupo de seres humanos más enemigos de Cristo. Y ellos en este momento no dicen que odian a Cristo porque pierden votos y pierden el acceso al poder que ya tienen. Pero muy pronto Cristo quitará el freno que hay en el corazón de ellos, y ellos dirán que aborrecen a Cristo. Dice el Señor en su palabra: seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Vayan conmigo a Mateo 24. Vamos a cerrar leyendo esa porción y encomendándonos al Señor.
Mateo 24, versículo 5. Empecemos desde el 5, o desde el 4 mejor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Los casi convertidos, los falsos creyentes, apostatarán de la fe y se entregarán unos a otros, y ellos nos entregarán a nosotros, a los enemigos de Cristo, y nos matarán por la delación de ellos, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, los setitas se corrompieron en días de los cainitas. Asimismo será. Todo falso creyente se corromperá cuando Cristo quite este freno, y el amor de muchos se enfriará. Muchísimos casi convertidos, falsos creyentes, apostatarán, se enfriarán, pero de los verdaderos creyentes se dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, en esos días aciagos de persecución para la iglesia, todos nosotros ayunaremos. Pero ¿qué les parece si comenzamos ayunando para que Dios nos permita dar muerte al yo? ¿No les parece que el gran enemigo no son solamente los progresistas y los enemigos de Cristo, los enemigos que tenemos afuera, sino que el mayor enemigo lo llevamos dentro? El mayor enemigo es nuestro yo. ¿Qué tal si ayunamos para que Dios nos dé la gracia de morir profundamente al yo y seamos creyentes muy mortificados, muy mortificados? El creyente que es muy mortificado en su yo es el creyente que tiene más paz, es el creyente que Cristo visita frecuentemente, es el creyente que ha hecho una morada en su corazón para que Cristo habite en él con comodidad. Es el creyente que goza del amor y los deleites de Cristo. Para que Cristo habite en tu corazón, debes dar muerte al yo, y una buena estrategia es el ayuno. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Gran Creador todopoderoso, Señor de cielos y tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, invocamos tu nombre santo en esta noche y te pedimos que nos des gracia para pelear contra este gran enemigo que es nuestro propio yo, enemigo que dominó por completo a los fariseos, pero que todavía está vivo en nuestros corazones. La muerte de Cristo nos ha librado de su poder y ahora nosotros podemos vencerlo, pero necesitamos mayor gracia. Danos mayor gracia, y dentro de ello muy probablemente se requiere que ayunemos. Danos el ayunar por razones correctas, danos orar de forma correcta, danos ser visitados por ti en medio de nuestros ayunos, y danos ser transformados por ti en medio de nuestros ayunos, porque también podemos ayunar para ser santificados, para arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestro egocentrismo. En medio del ayuno reconocemos que todavía somos muy orgullosos, o muy mundanos, o muy apegados a las criaturas, al amor desordenado a las criaturas, o muy pecadores, y en medio del ayuno limpia nuestro corazón. Limpia nuestro corazón, santifica nuestro corazón, y haznos pobres en espíritu, mansos y humildes de corazón como tú. Damos muchas gracias, Padre. Ahora hemos traído delante de ti sendas peticiones. Te pedimos que las escuches y las respondas conforme a tu sabiduría. En el nombre de Cristo.